Buenas noches, ¿qué tal? Les habla Claudio Alpizar, acá desde la Cava del Club Unión para tener una noche sin tregua. Hoy tenemos un invitado que ha sido 2 veces ministro de la Presidencia. Un invitado que hoy es candidato o precandidato del Partido de Liberación Nacional. Algunos dicen que es el 30%, otros que el 40% o otros el 50% del arismo. Hoy con nosotros, don Rodrigo Arias Sánchez. Bienvenido, don Rodrigo. Muchas gracias, Claudio, muchas gracias. Prepárese para una noche sin tregua. Vamos a ver cómo nos va. Muchas gracias. Sus compras lo llevan al corazón de Europa. Por cada compra de 25,000 colones que realice en esta Navidad con sus BN tarjetas, acumulará una acción electrónica para participar en el sorteo de un viaje a Bruselas, Bélgica, junto a un acompañante. Además, sortearemos 3 premios de 500,000 colones mensuales durante todo el 2013. Banco Nacional, más cerca de usted. Entes nacionales e internacionales nos certifican y acreditan la calidad de nuestros equipos y la capacidad de nuestro personal para garantizarle a usted una mejor revisión de su vehículo. Pero, ¿qué significan realmente estos logros? Significa que más personas pudieron conocer su país. Más gente protegió a los seres que ama. Más personas llenaron sus mesas con colores de vida. Trabajamos para convertir cifras en realidades. Riteve, comprometidos con la vida. Bueno, Rodrigo, vamos a una noche sin tregua durante el día de hoy y yo quisiera empezar el programa conversando un poco sobre la aparición de Rodrigo Arias en la política nacional. Realmente ante el imaginario colectivo, ante el ciudadano, la figura de Rodrigo Arias, a pesar de que había estado ya en política antes como regidor, surge en el año 86-90 como ministro de la Presidencia. Lo otro prácticamente para el ciudadano, por lo menos fuera de Heredia, no tiene mayor relevancia, pero sí ese hecho del 86-90, en donde inclusive la figura suya no va a ser tan fuerte como en el 2006-2010. Ahí tenía usted un pie de amigo que era don John Bill. Esa época de esos años, después de que pasa el primer gobierno de su hermano, usted desaparece de la política prácticamente 20 años. 10 años. 10 años. ¿No le hizo falta estar más activo durante ese tiempo? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Claudio, por esta linda oportunidad de estar en su programa. Para mí es un placer. Efectivamente, en primer lugar es interesante decirlo porque yo no he sido un político tradicional, no he vivido la política, por así decirlo. Vengo de una familia empresarial. Mi familia, pues yo nazco en una familia que son herederos de don Julio Sánchez Lepis en Heredia, donde se cultiva café. Después se inicia una actividad azucarera en Guanacaste. Y entonces cuando yo me voy a estudiar a Estados Unidos y regreso en los 70s, pues regreso casi que a ayudarle a mi familia a sacar adelante empresas que por diferentes razones habían tenido sus problemitas, ¿verdad? En el caso de la caficultura todavía quedaba la herencia de la ceniza que destruyó los cafetales de Heredia en los años 60. Y entonces comienzo con mi padre a ayudarle ahí a refinanciar actividades cafetaleras. Y a la par venía regresando Oscar, ya con su doctorado de Londres. Tenemos la oportunidad a fines de los 60 de conocer a don José Figueres, a quien no conocíamos, y un amigo común, el doctor Jaime Gutiérrez Góngora, nos dijo que fuéramos a tomarnos un café con don Pepe. Y así conocimos a aquella persona que a mí en lo personal me impresionó muchísimo. Yo debo decirle que nosotros no nacimos en una familia liberacionista. Mi familia históricamente era más de ascendencia ulatista, echandista. Y eran republicanos en aquella época. Sí, y a raíz de aquella fueron muy echandistas en la campaña del 58 que apoyaron a Omar Echandi. Y a raíz de aquella entrevista adherimos a Liberación Nacional. A mí me parece que uno en la vida, cuando uno se adhiere a algo por convicción, le da mucho más fortaleza, inclusive que haber heredado algo, que haber nacido en algo. Así es que yo
inicio ayudándole a Oscar, que en esos años, en el 72, 73, decide probar suerte y aspirar a una diputación por Heredia. Renuncia al Ministerio de Planificación y va a participar en unas distritales, bueno, y ahí pierde. Y ahí tal vez recibimos una primera lección interesante, ¿verdad? Buena o mala, no sé, pero que no bastaba tener un doctorado para ganar las distritales. Y bueno o mala, pues le digo. Sí, que la política no es pura academia. Así es, y lo derrotó un maestro de Mercedes Norte de Heredia, que había amarrado muy bien eso que llaman amarrar las distritales, y lo derrotó terriblemente. Entonces, Daniel Udover me llama y me dice que en vista de eso, que por qué no encabezo yo la papeleta para la Municipalidad de Heredia. Yo le digo que con mucho gusto, entonces la encabezo y soy regidor del 74 al 78. Época que en mi vida significó, ese paso por la Municipalidad de Heredia, significó una cosa importantísima: conocer la política abajo, conocer la dinámica de un cantón, toda su problemática, parecía lo que pasa hoy, problemas de basura, problemas de las calles en mal estado, problemas de agua potable, etc. De ahí tuve una experiencia muy linda, porque conjuntamente con el padre Núñez, a raíz de un conflicto que hubo por el agua en Heredia, logramos crear lo que es hoy una institución grande y fuerte, que es la Empresa de Servicios Públicos de Heredia. Eso la creamos a raíz de unos disturbios que se produjeron en el año 75. Y son de las cosas, digo bonitas, porque en política cuando uno puede construir, es bonito. Uno quisiera siempre construir, uno quisiera siempre hacer cosas. Bueno, y no solo usted como político, el ciudadano lo que espera de los políticos. Uno quisiera hacer cosas, construir cosas importantes. Y ahí nació una cosa importante, una empresa que hoy día es un ejemplo de una combinación, porque en esa época logramos hacer una entidad que fuera eficiente, que fuera una sociedad anónima, pero que perteneciera y que fuera un patrimonio de las municipalidades. Eso fue lo que se logró consensuar en esa época. Así es que ese fue mi paso por esa municipalidad. Salí en el 78, ya ahí yo había logrado hacer eso que se llama, pues, amarrar un poco las dirigencias, y entonces Oscar volvió a presentar su nombre para ser candidato. Prácticamente ahí salió sin problemas y fue diputado en el periodo 78-82, que fue el periodo en que precisamente la primera campaña que don Luis Alberto Monge pierde. Esa campaña la recuerdo muy bien, porque mi padre, don Juan Rafael Arias Trejos, fue uno de los candidatos a segundo vicepresidente de don Luis Alberto. Fue una campaña donde a Luis Alberto lo atacaron muy fuerte, sobre todo que era muy de izquierda, y en un momento él nos dijo a Oscar y a mí que si papá podía prestarle el nombre y participar y ayudarlo para que se sintiera que en la papeleta había un empresario, una persona que diera confianza. Costó mucho convencerlo, pero al final, la víspera de la Asamblea Nacional, lo convencimos y aceptó. Bueno, y fue otra experiencia para él. Él nunca había participado en política. Fue una excepción. Mi abuelo sí, mi abuelo Juan Rafael Arias Bonilla sí fue un gran político, fue compañero de bufete de don Alfredo González Flores, fue presidente del Congreso, ministro de Hacienda. Él se figuró mucho, pero papá... Y usted después va de diputado, ¿verdad? Y es diputado en la Asamblea Legislativa, creo que por una semana. Sí, porque en la campaña del 85-86, o en la campaña del 85, teníamos mucho interés en preocuparnos quiénes encabezaban las provincias. Uno siempre tiene interés en llevar la mejor gente, y eso es una cosa que a lo mejor en política a veces hemos fracasado, de llevar a la mejor gente a la Asamblea Legislativa. Y en esa vez tratamos de tener una muy buena representación provincial, y en Heredia había un candidato que ni a mi hermano ni a mí nos gustaba mucho, pero tenía amarrado la Asamblea Nacional, y no había ningún otro candidato que le pudiera ganar. Entonces Oscar me dice, mira, tenés que meterte vos a ser candidato por Heredia. Y yo le dije, mira, pues yo soy el jefe de la campaña, estoy lleno de trabajo, si me meto a ser candidato por Heredia, en primer lugar, no voy a tener tiempo, en segundo lugar, voy a arriesgarme, porque esta persona es muy fuerte.
Me dice, bueno, tienes que meterte porque hay que ganar Heredia y yo tengo que ir con una gran persona en Heredia. Así fue, entonces me metí, fui candidato por Heredia, por supuesto que sí gané la asamblea. Daniel Ludover hizo mi presentación en ese momento. Y fui a la asamblea legislativa del 1 de mayo del 86 al 8 de mayo, una semana. Sí, mientras entraba don Oscar. Mientras entraba el gobierno. Y ha sido la semana más valiosa de mi vida. Porque si algo me ayudó a mí a hacer el trabajo que hice en el 86-90, en donde las circunstancias eran muy diferentes, había un bipartidismo, era el gobierno y el Partido de Unidad Social Cristiana, el líder era Rafael Ángel Calderón Fournier, había perdido las elecciones, pero era el líder indiscutible. Y yo rápidamente en esa semana me hice amigo de su cúpula. Me hice amigo de Luis Manuel Chacón, de Luis Fishman, de Carlos Monge, de Rodolfo Méndez. Una semana de mucha camaradería en la asamblea. Cosechó para futuro. Claro, y ahí eso me sirvió a mí después, ya cuando fui al ministerio, para tener una relación de lo más fluida con la asamblea. Y digo fluida porque logramos darle gobernabilidad a un país. El bipartidismo permitía hacer eso, permitía discrepar a fondo en muchas cosas, pero permitía ponerse de acuerdo en algunas cosas que fueran de beneficio nacional. Ahora, usted se ha vuelto en los últimos tiempos un referente como ministro de la Presidencia. Y si analizamos ese primer ingreso, ministro de la Presidencia, usted no tenía prácticamente mayor experiencia política que haber estado en el municipio de Heredia. Sin embargo, hoy en día, cuando se habla de un ministro de la Presidencia que toma decisiones, que actúa, usted es uno de los referentes con otras personas, como Rolando Laclé, como el señor Chaverri, como Danilo Montero, ¿verdad? La gente empieza a pensar en nombres como el suyo. Esa primera semana le ayuda, pero no va a ser la decisión, no va a ser el momento definitivo durante los 4 años, porque usted tiene que aprender en ese proceso. ¿Qué fue lo más difícil que usted pudo haber encontrado en esa primera administración? Lo que uno encuentra en la Casa Presidencial siempre, tener claras las decisiones, tener claro que hay que tener una meta, que hay que saber exactamente para dónde se camina. ¿No es más fácil ser ministro de la Presidencia con un hermano como presidente? Bueno, digamos que... ¿Ayuda en algo? No, más bien es más difícil, más peligroso, porque yo no me podía equivocar. Eso era más difícil, porque si yo me equivocaba, comprometía al presidente. Yo llegué a tener, o tuve en los 2 gobiernos con Oscar, tal grado de compenetración que a mí, las personas que me buscaban y que yo tomaba una decisión, esa decisión era como si la hubiera tomado el presidente. Porque así habíamos, pues así de hecho, nunca lo hablamos, pero así era la dinámica. Entonces, para mí era tan importante tener mucho cuidado porque una mala decisión a su vez comprometía al presidente en cualquier cosa. Esa es una administración exitosa en donde, curiosamente, no se veía los áreas como neoliberales, como hoy lo plantea la gente, sino que lo contrario, era un gobierno de centro izquierda que se había opuesto a grandes intereses mundiales, entre esos a Ronald Reagan como el mayor referente de esa política de derecha. Pero después de esa gestión, donde usted sale bien evaluado, su hermano hace un gobierno aceptado mucho por la comunidad nacional, pero usted se pierde después de terminar esa administración. Igual que esta vez que terminó el gobierno, usted no podía ser candidato por las mismas circunstancias, porque la Constitución no lo permitía. Pero por allá del 94 no le tentó ser candidato a la presidencia, no tenía la madurez, o tal vez no era tal vez un referente político usted todavía. No, déjeme contarle porque es interesante. Bueno, salud primero. Bueno, que sea con agüita. Yo con agüita. Le aprovecho ese vinito yo. Sus compras lo llevan al corazón de Europa. Por cada compra de 25,000 colones que realice en esta Navidad con sus BN tarjetas, acumulará una acción electrónica para participar en el sorteo de un viaje a Bruselas, Bélgica, junto a un acompañante. Además, sortearemos 3 premios de 500,000 colones mensuales durante todo el 2013. Banco Nacional, más cerca de usted. No. Otra vez desde el inicio.
Como jurado en los concursos, siempre he sido profesional y objetiva. Y eso para algunos es ser demasiado estricto. Y yo estoy de acuerdo. Y cuando se trata de calificar la calidad de los servicios del contrato de televisión por cable, internet y telefonía, también soy muy estricta. Por eso, elegí Telecable y mi calificación es un 10. Telecable, lo que más te conviene. Bienvenidos al PIMA, Programa Integral de Mercadeo Agropecuario. Más de 3 décadas de la mano con el agricultor costarricense. El Programa Integral de Mercadeo Agropecuario es una institución pública perteneciente al Estado costarricense. Al PIMA le correspondió la construcción y administración del SENAA, la administración de la red frigorífica nacional, la instalación de un sistema de información de precios de mercado. Por esta razón, ha estado al servicio de productores, comercializadores, consumidores y demás agentes del sector agropecuario nacional. PIMA, 33 años en el corazón del agro. Y celebramos el 30 aniversario de Senada. Sus compras lo llevan al corazón de Europa. Por cada compra de 25,000 colones que realice en esta Navidad con sus BN tarjetas, acumulará una acción electrónica para participar en el sorteo de un viaje a Bruselas, Bélgica, junto a un acompañante. Además, sortearemos 3 premios de 500,000 colones mensuales durante todo el 2013. Banco Nacional, más cerca de usted. En ese periodo, digamos, es cierto, el gran reto que tuvimos en el 86-90 y sobre todo desde el principio fue estar claros de que el tema de la paz era el tema central. Y por eso cuando usted dice que tuvimos y que creamos un sentimiento más de izquierda, es cierto, los verdaderos opositores fuertes y durísimos a esa administración fue la gente más de derecha, que siempre consideró que oponerse a la petición del presidente Reagan de no prestar el territorio costarricense para armar un frente sur y derrotar al sandinismo desde Costa Rica, era oponerse a ese imperio, era poner en riesgo la ayuda económica para Costa Rica, poner en peligro la ayuda de la AID, del Fondo Monetario, del Banco Mundial. Entonces fue durísimo, los editoriales de la Nación eran durísimos, de que estábamos jugando y poniendo en peligro la estabilidad de Costa Rica. Sin embargo, se actuó ahí muy fuerte con base en una promesa a esa campaña que fue el tema de la paz. Costó mucho convencer al sandinismo y sobre todo a Ortega de que el plan de paz era genuino costarricense. A mí me tocó ir 2 veces a Nicaragua, una que casi nos matamos porque me fui en un avioncito de nuestra aviación civil aquí de base 2 precisamente con don Carlos Rivera, que era vicecanciller, y yo me encontré a un presidente Ortega rígido, diciendo: ustedes son títeres de los Estados Unidos, este plan de paz es un montaje. Convencerlo de que ese plan de paz era una propuesta costarricense, que no tenía nada que ver los Estados Unidos, fue una de las cosas que más costó y una de las cosas en que menos se conoce públicamente. Ahí trabajamos mucho, una diplomacia privada, una diplomacia de ida y venir, de explicar, y eso fueron parte de los temas importantes de esa administración. Cuando terminamos en el 90, Óscar un día me preguntó que si yo tenía interés en seguir en política. Yo realmente le dije que no. Anímicamente no me sentía bien. Anímicamente quería dedicarme más a mis hijos, a quienes habían nacido entre el 78 y 82. Así es que cuando yo me metí fuertemente en esta dinámica, estaban muy pequeñitos y ya en ese momento tenían 10, 11, 12 años. Y yo quería conocerlos. Son 3, ¿verdad? Son tres. Yo quería conocerlos más, quería identificarme más con ellos. Así es que no me interesó en ese momento. Además, como es la política, que es tan circunstancial, ¿verdad? Se produjo el fallecimiento de don Pepe, a escasos un mes de haber dejado la administración, el 8 de mayo de 1990, don Pepe muere a mediados de junio. Y eso automáticamente saca el nombre Figueres y le da una gran fortaleza
al nombre Figueres. José María, que había sido mi compañero de gabinete, yo lo llevé a José María a la primera asamblea plenaria de Liberación Nacional, representando al sector empresarial. Pero no tuvo ni siquiera tentación en ese momento. En absoluto. Y más bien tenía interés en dedicarme un Porque tiempo. alguna gente ha dicho que usted en aquella ocasión lo sacó José María Figueres. No, viera que no. Y que en esta ocasión casi lo saca, dicen por ahí algunos. No, viera que no. No tenía interés, más bien quería dedicarme mucho a mi familia. Quería... Muchas gracias. Quería dedicarme también a algunas actividades particulares que habíamos medio abandonado, porque uno, cuando se mete en política, este es un proceso no de 8 horas, es un proceso de 15, 16 horas diarias, y entonces quería ver más algunas cosas personales. Así es que no, en absoluto. Además, con José María yo tenía una muy linda relación. Él siempre trabajó conmigo en esos años 86, 90, primero como presidente ejecutivo de Incofer, después como ministro de Comercio Exterior, después como ministro de Agricultura. Siempre me decía jefe, porque en realidad su gran relación era conmigo. Yo actuaba como un coordinador de gobierno. Así es que esos 4 años estuve, digamos, distante del gobierno, no sin tener muchas reuniones o algunas reuniones con él. Pero usted antes me decía que fueron como 8 años, del 2000, que fue del 90 al 2010, 2006, cuando vuelve don Oscar, ahí 16 años, fueron más de 8 años, 16 años. Sí, lo que pasa es que... ¿O está contemplando sus asesorías a don Abel Pacheco? No, pero también, digamos, en la campaña de José Miguel Corrales, José Miguel me pidió que lo acompañara, me ofreció que fuera vicepresidente, que fuera ministro de la presidencia. Yo no quise aceptar ningún puesto formal, pero sí lo acompañé a varias reuniones, lo llevé a la Unión de Cámaras, recuerdo una vez que le fue muy bien. Y también hice lo posible por ayudarle a Rolando Araya en la campaña ya del 2001-2002. Pero estuvo nada más en el plano electoral. Sí. En general yo he tenido pues es parte de mi vida, de que si uno ha estado en Zapote, ya ha estado en la presidencia, y un presidente le pide colaboración, es la obligación dársela. Me parece que ahí privan los intereses superiores de Costa Rica, y cuando don Abel... En su gobierno, un día almorzando me dijo que a pesar de que éramos de partidos diferentes, que si yo no lo acompañaría con algún consejo a verlo regularmente, yo le dije que con mucho gusto. Y así fue como se integró un grupito donde estaba precisamente Rolando Laclé, que es un gran amigo mío de quien aprecio mucho. Y entonces íbamos a almorzar con don Abel cada 15 días. Y tratamos de ayudar en lo que pudimos. Le aconsejamos mucho que se firmara el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Cuando ya se firmó en el 2004, un día me dijo que él no pensaba enviar el convenio a ratificación a la Asamblea Legislativa. Entonces yo le dije que para qué entonces había firmado. En realidad no valía la pena firmarlo para dejarlo ahí engavetado. Y creo que eso pues, ha sido parte de los errores, me parece a mí, históricos que han traído esta gran división que se ha hecho en la familia costarricense, porque el Tratado de Libre Comercio en ese momento, cuando se firmó en el año 2004, no dividía tanto a Costa Rica. Yo recuerdo haber visto encuestas donde casi un 75%... Hubo mucha convulsión en la Asamblea Legislativa. Donde casi un 75% de los costarricenses estaban de acuerdo con el Tratado de Libre Comercio. Pero Abel Pacheco decía que si él lo aprobaba iba a haber sangre en este país. Fue después de que él tuvo temor, le dieron un mal consejo. Un ministro de Seguridad le aconsejó que probablemente si se mandaba a la Asamblea iba a haber manifestaciones. El ministro de Seguridad de él, sí, Ramos era. Sí, iba a haber manifestaciones, violencia, y creo que él fue muy precavido y dijo yo mejor no lo mando. Me parece que esa decisión hizo que por circunstancias X todos los problemas nacionales se le fueron pegando al Tratado de Libre Comercio, y al final terminó siendo un tema difícil que dividía innecesariamente a la familia costarricense, porque se fueron creando argumentos en pro y contra tan radicales que al final ninguno de todos era válido. Ni era válido... Es que había un elemento que era clave en ese Tratado de Libre Comercio, que era las barras y las estrellas. Era muy diferente, a pesar de que era tan similar al convenio con el Tratado de Libre Comercio con Canadá y otras naciones. Era con Estados Unidos. Con Estados Unidos había más roncha. Sí, y digo que ningún argumento era válido, porque ni era cierto que todos los problemas de Costa Rica se arreglaban con el Tratado de Libre Comercio, y tampoco era válido
que aquí el país fuera a perder su soberanía, que se fueran a llevar el agua, que se fuera a acabar la educación. Bueno, ahí don Abel lo llevó, le pide a usted asesoría, usted llega y le ayuda. En algunas cosas como esta no lo yo, me imagino que en otras sí. Pero en la actual administración, que tiene las mismas falencias políticas, y no lo digo yo, lo dice la ciudadanía en general, que la misma falta de habilidad política del gobierno de don Abel, usted intentó darle colaboración a la presidenta en algún momento porque se lo pidieron o porque usted quiso ir. No, es efectivamente este caso... Porque usted salió trasquilado de esa intención de quererle dar a ella asesoría, ¿verdad? Así es, Claudio, así es. Tal vez para entender bien este proceso, recordemos que cuando se inicia la actividad de la reelección, en donde ya pasada la elección del 2002, donde Liberación obtiene una de las peores derrotas que ha tenido. Creo la peor de todas. O la peor de todas. Creo que se sacó un inclusive tuvo 17 diputados. 17 diputados y un porcentaje de voto público, de voto nacional, como de un 32%. La peor votación que ha habido. El partido quedó con el hermano de su rival ahora. Así es. Candidato. Y el rival jefe de acción de también. Sí. Se vuelven a encontrar. Dicho sea de paso, Johnny Araya era el jefe de acción de esa campaña que fue el peor desastre que ha tenido Liberación Nacional. El partido quedó deshecho. Y ahí se comenzó ya a plantear el tema de la reelección como una posibilidad de rescatar aquel partido que estaba en ruinas, ¿verdad? Decepcionado, la gente no tenía interés en participar, las dirigencias maltrechas. Bueno, yo recuerdo que un día Oscar me llama y me dice, mira, tenemos que tomar una decisión, porque yo si participo, yo no participo si vos no me acompañás. Y eso él lo ha hecho público muchas veces. Y yo le dije, no, si esta es la decisión, vamos juntos otra vez. Y se inició el proceso de la reelección. Y ahí nosotros conocimos a doña Laura, o digamos, hicimos un acercamiento profundo con ella. Ella era diputada. Yo había trabajado con Laura anteriormente en el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez. Porque cuando vos decís, digamos, que yo estuve alejado, no del todo. En el gobierno de Miguel Ángel nombró unas comisiones bipartidistas. Gobierno y Liberación Nacional. ¿Para qué? Para analizar el tema de la posible venta de VIXA, que fue un tema, no sé si recordás, un tema que la opinión pública conoció mucho. Para analizar el tema de redactar la primera legislación de apertura del INS, de romper el monopolio del INS. Y en esas comisiones nombró a 2 del gobierno y 2 de Liberación Nacional. Y de Liberación me tocó a mí y a doña Laura. Entonces trabajamos mucho, casi que 2 años, donde nos reuníamos en Casa Presidencial todas las semanas, hacíamos... Pero entonces ¿fue ella la que le pidió la asesoría o usted llegó? No, le cuento esto porque digamos, la cercanía mía con ella fue mayor que la de Oscar casi. Porque yo la conocí a ella pues mucho más, la había tratado mucho más desde este gobierno. ¿Sería por eso que usted no estaba muy de acuerdo en que ella fuera candidata de don Oscar? Desde ese gobierno. Usted la conocía más y él no. Desde ese gobierno de Miguel Ángel, que fue cuando estuvimos juntos. Entonces, cuando ya nosotros entramos en la campaña del 2005, Oscar, conversando, me dijo que él estaba pensando en Laura, que era diputada, para que fuera primera candidata a la vicepresidencia. Yo estuve muy de acuerdo. Y así fue como ella, pues fuimos a la campaña. Ella participó 100% en aquella campaña del 2005-2006. Y digo esto porque es importante, porque en esa campaña se fijó un modelo de desarrollo para Costa Rica. Se fijó un modelo de desarrollo que no fue únicamente de 2006-2010. Siempre estábamos hablando de un modelo de desarrollo de 2006-2021. Porque en política 4 años es muy rápido. Usted no puede planificar el desarrollo de un país en 4 años. Y ese modelo 2006-2021 fue parte de un consenso de aquella campaña. Hay un documento que recoge aquellas ideas. Y así, cuando llegamos al gobierno, a Laura se le consultó si ella prefería un ministerio o prefería quedarse en Casa Presidencial. Ella escogió un Ministerio de Justicia. Tal vez el no haber estado en Casa Presidencial dirigiendo o viendo el bosque, viendo el todo, me imagino que eso le hubiera ayudado muchísimo para la gestión de hoy día. Pero ella prefirió ir al Ministerio de Justicia. Y todo esto para decir que en eso fue mi compañera de gabinete, 2 años, compartimos muchísimos momentos, compartimos la pelea con el TLC, compartimos el referéndum, compartimos aprobar
parte del gran proceso de negociación para tener 38 votos para aprobar la agenda de implementación, que consistió en aprobar 13 proyectos de ley conflictivos, difíciles, como era la apertura del mercado de telecomunicaciones, la apertura del mercado de seguros, toda la reforma de la ley de propiedad intelectual. Cuando ya viene la campaña y ella se va, inclusive yo, cuando ella sale, yo le doy a 2 asesores míos para que se vayan con ella, para que la lleven a recorrer el país, a conocer a la dirigencia de Liberación Nacional. Entonces, cuando ella gana y ya asume la presidencia, por supuesto que yo siento que ahí está en la presidencia una amiga, una persona que fue mi colega, mi amiga, mi compañera de funciones. Y como al mes ella me invita a ir a la casa presidencial. Usted llegó así tardito, como a las 6 de la tarde, que ya no hubiese mucha prensa, que ya no hubiese mucho movimiento. Yo fui a esa invitación, ella venía llegando a España del primer viaje que hizo, creo que la primera cumbre iberoamericana, que coincidió muy rápido al inicio del gobierno. Yo no había podido hablar con ella. Me llamó para decirme que quería que yo le explicara a Oscar algunas modificaciones que pensaba hacer en un presupuesto extraordinario que nosotros habíamos dejado aprobado y que ella le urgía cambiar algunas partidas, que le explicara a Oscar, que no se fuera a molestar. Entonces me dice, venga, venite, tomamos café. Yo llegué con el ánimo, y se lo digo a los costarricenses, sinceramente, con un ánimo constructivo, con un ánimo de decirle en qué puedo yo ayudar, en qué puedo yo ayudar. Sentí de esa visita que la respuesta era en nada. Y más bien cuando yo salí, se dijo en casa presidencial que yo no había sido debidamente invitado, que yo había llegado con ánimo de ir a buscar protagonismo. ¿Fue una torpeza o fue una trampa? No, yo tal vez creo que fue una ingenuidad mía. Demasiado viejo para caer en esas ingenuidades. Porque en ese momento, antes de ese evento, y yo lo he escrito por ahí, mi lectura política era que, viendo que usted tenía un aprecio de favorables en el ciudadano de un 55% y de favorables de un 30-31%, números extraordinarios para alguien que quiere ser candidato a la presidencia, que ya usted había dejado, lo había dicho, tal vez con alguna demasiada sinceridad, tal vez, había sido sincero cuando me preguntaron si yo pensaba irme para la casa después del 8 de mayo. Yo siempre dije que no. Tal vez se había acostumbrado después del primer gobierno a irse para la casa. Que oportunamente me iba a mantener en política y que oportunamente presentaría mi nombre para una posible. Pero en ese momento, Rodrigo, usted está, como lo escribí yo por ahí, hay un 50% de los ciudadanos que lo ven a usted como el futuro presidente de la República. Y hay otro 50% que también lo ven. La gente diría, al 100%, sí, el 100%, pero hay un 50% que apretaba los dientes y decía, qué desgracia, ese tipo va a ser presidente de la República. Porque el mapa estaba muy limpio. No habían otros candidatos, solo se veía usted. Y a mí me da la impresión de que la estrategia, estando uno en política, hubiese sido ver cómo bajábamos a Rodrigo Arias de ese nivel y traerlo al nivel de los demás posibles candidatos. Hoy usted se encuentra en ese escenario muy similar a los demás, inclusive inferior a alguien que estaba superando en un momento, que es Johnny Araya, que es su rival inmediato. ¿Qué confundió usted en su campaña? No, porque al final de cuentas, yo siempre hago una diferencia entre la campaña política y la campaña electoral. La campaña política es permanente, esa nunca se acaba. Alguien que pretenda estar en gobierno tiene que estar permanentemente. Pero la electoral empalaga a la gente. ¿No siente usted que en algún momento usted empalagó al ciudadano con exceso de campaña electoral? Se presentó una circunstancia única, que no siempre, que a veces, igual las políticas hay muchas circunstancias que se presentan, que fue la elección de alcaldes. Yo voy a esa reunión con doña Laura, salgo maltratado porque se me acusa de querer iniciar una precandidatura muy temprana, y por supuesto que hay medios de prensa que son adversarios, duros. Usted ha identificado dos directamente, lo he oído en alguna frecuencia, en unas actividades públicas privadas, Telenoticias y La Nación. Sí, La Nación, correcto. De esa visita yo recuerdo que el director
Ignacio Santos hizo una encuesta que qué opinaban de la campaña prematura de Rodrigo Arias al mes y medio de haber iniciado ese gobierno. Y por supuesto que el 99% decía que era una barbaridad, puesta así la pregunta como se puso. Pero lo que te quería decir es que se presenta la circunstancia de que al mes de salir nosotros del gobierno, exactamente el 10 de junio, se celebran las asambleas cantonales que por mandato de una reforma que se le hace al Código Electoral, se establece que las alcaldías van a tener elecciones el mismo año que esa elección presidencial, en diciembre, para después ya enfasarlas, y esa elección va a ser por un periodo de 6 años, para que después los alcaldes se sigan eligiendo a medio periodo. ¿Y usted se metió? Bueno, lo que pasa es que el vacío de poder que había tan grande en Liberación Nacional, que yo me encontré en ese momento, porque el presidente del partido estaba en la Asamblea Legislativa, el secretario general del partido estaba cercano también a nosotros. Entonces, el vacío de poder que había hizo que cuando yo salgo del ministerio, todas las dirigencias nacionales se dirigen a pedirme el apoyo para las 81 asambleas cantonales que se van a celebrar para nombrar los delegados, los candidatos de Liberación Nacional para las elecciones de alcaldía de diciembre. Y eso me mete a mí en el proceso electoral de las alcaldías. Y tomo una decisión, equivocada tal vez o no, que es ayudarles a los... ¿No será que usted desde ese momento le apuesta a la estructura como el gran baluarte para una campaña? Probablemente es cierto. Pero también, las estructuras apuestan siempre a caballo ganador. Sí, de repente, si no lo ven a usted, con mucha facilidad pueden cambiar a otro candidato. Eso es cierto. Y también, digamos... el agradecimiento político no es así como inmediato. No, yo sé que no. Y también me movió que había figuras amigas en el proceso, candidatos a alcalde que habían estado en el gobierno, que yo conocía, otros que estaban de alcaldes. Yo he tenido una cercanía muy fuerte con los alcaldes de todos los partidos políticos, porque los convocábamos cada 3 meses a la casa presidencial para conversar sobre los problemas que ellos tenían en sus municipalidades y ver en qué les podíamos ayudar. Muchos me pidieron apoyo. Bueno, y comienzo con el alcalde de San José. Me pidió que le ayudara en esa elección. Sus compras lo llevan al corazón de Europa. Por cada compra de 25,000 colones que realice en esta Navidad con sus BN tarjetas, acumulará una acción electrónica para participar en el sorteo de un viaje a Bruselas, Bélgica, junto a un acompañante. Además, sortearemos 3 premios de 500,000 colones mensuales durante todo el 2013. Banco Nacional, más cerca de usted. A partir del 29 de noviembre, el IDA se transformará en el Instituto de Desarrollo Rural, INDER, una nueva institución que atenderá de manera participativa los territorios rurales, en conjunto con otras entidades públicas, privadas y comunales. IDA, 50 años construyendo la paz agraria. El agua es un recurso valioso que debemos aprender a ahorrar en sus diferentes usos. Con buenos hábitos, seguiremos disfrutándola. Y con pequeños cambios en nuestras griferías y accesorios de nuestros hogares, industrias y comercios, lograremos un ahorro de más de un 50%. Ahorre agua y ahorre dinero. Así de sencillo. El agua es vida. Cuidémosla. Sus compras lo llevan al corazón de Europa. Por cada compra de 25,000 colones que realice en esta Navidad con sus BN tarjetas, acumulará una acción electrónica para participar en el sorteo de un viaje a Bruselas, Bélgica, junto a un acompañante. Además, sortearemos 3 premios de 500,000 colones mensuales durante todo el 2013. Banco Nacional, más cerca de usted. Con el alcalde de San José, me pidió que le ayudara en esa elección. Yo le pregunté a él aquí, y yo le ayudé, yo le pregunté a él aquí que si usted le había, que si era cierto que usted le había pedido que no postulara su nombre y que usted le ayudara. Él dice que eso no es cierto. Aquí lo dijo en esta misma mesa.
Bueno, que él nunca le dijo a usted que no se iba a meter a cambio de su colaboración para ser alcalde. ¿Es cierto eso? No, tiene una memoria muy corta, se le olvidan las cosas. Bueno, almorzamos muchas veces y hablamos muchas veces de que si yo le ayudaba, y así me lo pidió, él prácticamente iba a descartar la posibilidad de presentar su nombre. Lo que pasa es... Entonces en ese momento él sí lo veía a usted como candidato. Claro. Porque dice que su candidatura es forzada. No, no. Se está forzándola, aquí también lo dijo, y después lo vi en varios periódicos decir esa misma frase. Por todo ese año del 2010... Que no es natural su candidatura. Por todo ese año del 2010 hubiera aceptado ser jefe de acción mía. Así es. Dijo que aceptaría. No, digo yo, hubiera aceptado, por supuesto. Lo que pasa que ya yo le ayudo en su reelección de varias formas, le ayudo a conseguir financiamiento también, y amanece el 2011 y pasan cosas que no estaban en mi brújula política. El periódico La Nación se me tira encima otra vez con el tema del BESI, con una virulencia inmensa, a raíz de una llamada telefónica que le hago yo al ministro Tijerino, porque hay una causa que estaba durmiendo en el Ministerio Público desde el 2008, de una denuncia que había hecho Otto Guevara sobre el tema de las consultorías del Banco Centroamericano. Yo no sabía que eso estaba abierto, yo pensé que ya eso lo habían cerrado a raíz de que la Contraloría en el 2008 dio un informe diciendo que no había ninguna responsabilidad administrativa en el caso mío. Así es que yo me pedí que esa resolución del ente contralor se enviara al Ministerio Público. Pasó el 2008, el 2009, el 2010, y yo estaba seguro que ya eso estaba archivado, ese expediente. Hasta que un día me llegó una cédula de citación de ir a presentarme a la Fiscalía. Como nos habían amenazado a Oscar y a mí que nos estaban... ¿Por qué usted llama a Tijerino y no llama al fiscal? Porque no conocía al fiscal. ¿No lo conocía? No. Y hoy la gente dice que ese fiscal está ahí por influencia suya. No, ni lo conozco. Es más, hablamos de don Jorge Chavarría. Sí, de ese. Sí, don Jorge yo nunca lo he saludado personalmente en mi vida. Nunca. Nunca. No he tenido el placer de hacerlo. Espero un día poderlo saludar. Nunca lo he saludado. Llamo a Tijerino por una razón muy sencilla. El señor Tijerino es primo, hermanos, de unas primas, hermanas mías. Y en una actividad familiar, donde una prima mía, que es mi madrina, siempre nos invitaba a almorzar, un 15 de septiembre, él es invitado, nos sentamos en la misma mesa, me dice, mira, te voy a dar mi tarjeta, hablamos de su función, cómo le iba en el ministerio, cualquier cosa que necesites, me llamas. Cuando yo recibo la cédula de citación, yo estaba pensando en que era una denuncia que nos habían presentado los sindicatos de Limón, a raíz del tema de Habdeba, que nos habían dicho que nos iban a llevar al Ministerio Público. Sí, eso lo terminaba. Entonces yo ni pensé en el BESI, lo digo sinceramente. Recibo la cédula que me presenta entre 8 días, era un sábado, y se me ocurre llamar al señor Tijerino para preguntarle que si él sabe o cómo me aconseja poder averiguar de qué se trata esa citación que me están haciendo. Eso fue todo, me llamó como a la hora para decirme, mira, es el tema del BESI, mejor te buscas un abogado porque te van a citar a una indagatoria. Eso fue todo. Después quedó claro que la insinuación que ese periódico hizo de que yo había llamado al señor Tijerino para que él hiciera una gestión ante el fiscal para que se suspendiera mi comparecencia era totalmente falso. Bueno, y cuando eso queda claro, desgraciadamente aquí no existe la ética periodística clara de decir nos equivocamos, porque eso nunca lo dijo La Nación, que se habían equivocado. Esa ética periodística aquí no existe. Como tampoco están aclarando ahora que sacan una afirmación en primera página diciendo que la Fundación Arias recibió $1 millón en una forma indebida. Es una falsedad. Es una falsedad porque a los 3 días sale una información del gobierno de Taiwán en que explica claramente que fue una ayuda programada del gobierno de Taiwán a la Fundación Arias y no hay ninguna aclaración. Bueno, esa es la prensa que tenemos en Costa Rica, que difama abiertamente. Ahora, en eso de la prensa es compartida la responsabilidad, también la clase política a veces genera esas mismas dudas. Le digo esto porque su otro rival, tal vez no tan ponderado como en los números como el señor Araya, Berrocal, ha sido muy duro con usted, inclusive en comerciales lo ha atacado a usted directamente.
Yo entiendo que en algún momento, más bien usted fue el que influenció a su hermano para que Fernando Berrocal fuera ministro de Seguridad, pero que después también usted lo forció para que lo sacaran por todo lo que había pasado alrededor de varios disgustos con la oposición y excesos de palabra de Fernando Berrocal. ¿Por qué, si era su mejor amigo, si no mal no entiendo, en épocas colegiales, hoy Fernando Berrocal es tan duro con usted? Bueno, son buenos temas de la política. Recuerdo yo un día que heredé una carta muy linda que le mandó don Ricardo Jiménez, mi abuelo, a don Juan Rafael Arias, a don Juan Rafael Arias Bonilla, después de que mi abuelo había sido presidente del Congreso y por unas intrigas tuvo que renunciar. Entonces, don Ricardo Jiménez le mandó una carta y le decía: mi estimado Arias, yo pensé que por viejo ya estaba curado de espantos en la política. Todavía hay. Esos espantos no se acaban en la política. Porque ha sido muy duro y concentró su campaña en usted. Fernando Berrocal ha sido mi amigo, compañero de universidad, compañero de Facultad de Derecho, amigo por 40 años. Cuando él regresa de ser diplomático, me llama, quiere trabajar en la campaña de Oscar. Yo lo invito, se integra con un equipo de trabajo, se une con Kevin Casas, trabaja en la ayuda a formular el plan de gobierno, que realmente lo redacta don Kevin Casas, sobre lo que es este proyecto de Plan País de 2006-2021. Y a raíz de que yo sentí que sería interesante darle una connotación civilista al Ministerio de Seguridad Pública, un día le dije a Oscar: mira, ¿por qué no llevamos a un abogado respetado a la seguridad pública? Y me dicen: ¿en quién estás pensando? Le digo: mira, en un Fernando Berrocal, que él aspiraba a otra cosa, él aspiraba a ser ministro de Relaciones Exteriores. Y le dije a Fernando que qué le parecía a él eso. Y más bien recuerdo que su frase es: me honras mucho porque me estás dando la seguridad nacional. Y yo: bueno, vos sos mi amigo y tengo toda la confianza. Y así fue como se le nombró. Prácticamente trabajamos 2 años muy cercanos. No había un acto en seguridad pública a la que yo no fuera invitado por él. Pero en fin, después tuvimos unas discrepancias. ¿Usted lo sacó después del gobierno? No lo saqué. No, ¿salió solo? Yo creo que llegamos a no coincidir en algunas cosas importantes y al final... Porque es curioso, después del famoso memorándum, a usted, entiendo yo, le toca darle la mala noticia a Kevin Casas, que tiene que irse. Después de que Fernando Berrocal tiene problemas en su gestión, es a usted que le toca. Yo oigo a su hermano hablando bellezas de Kevin Casas, y a Kevin Casas no lo oigo hablando bellezas de usted. Así es. Y a Fernando Berrocal lo oigo defendiendo la gestión de su hermano, pero también a veces cuando tiene oportunidad se ensaña con usted. Así es. Entonces, pareciera que a usted, como dice alguna gente en la calle, se le pega lo malo de Oscar Arias y no lo bueno. Me ha tocado bailar con la más fea, sí, dicen. Sí. Bueno, es que yo era el ministro de la presidencia, no el presidente. Y si bien es cierto, tenía mucho poder para poder decidir si algún colega, inclusive mío, debía abandonar el gabinete, también me tocaba tomar decisiones muy duras. En el caso de don Kevin fue diferente. En el caso de don Kevin, el espacio político a él se le agotó. Y no fue una decisión mía en absoluto. Sencillamente estábamos trabajando en conformar la alianza para tener 38 votos en la Asamblea Legislativa para poder aprobar toda la agenda de implementación, y el movimiento libertario nos enviaba permanentemente cartas y correos de que si don Kevin no salía, no habían 38 votos. Y yo creo que eso hizo que el espacio político él llegara a comprender que se le había acabado. Yo tengo un gran respeto por don Kevin, lo admiro muchísimo. Es una de las mentes jóvenes realmente clarísimas en política. Lamenté mucho lo que le sucedió. Y yo sé que probablemente él todavía cree que yo, no sé, que tal vez yo participé en alguna cosa negativa en su salida de gobierno. No fue así. De mí siempre tendrá todo. Vamos que le tocaba los abrazos y usted las cartas de despido. Bueno, así es, para eso le era el presidente. Yo era un simple ministro. Estamos en un escenario que si usted logra pasar esta primera etapa de Liberación Nacional, le va a tocar un escenario en donde su hermano le dio
el abrazo para que fuera presidente de la República, la señora Chinchilla, y ese embarazo le corresponderá a usted defenderlo, esté de acuerdo o no esté de acuerdo. Bueno, yo creo que pasada la prueba del 21... Porque sigue siendo una criatura del arismo, sí, la presidenta Chinchilla, ante la opinión pública. Pasada la prueba del 21 de abril, que yo espero ganar, porque yo creo que los costarricenses van a poder distinguir entre las propuestas serias, concretas, que yo le voy a presentar a Costa Rica y a los liberacionistas ahora a partir de enero, que puedan valorar de lo que es la experiencia que yo puedo aportar, los conocimientos que he tenido en 8 años que he estado en el gobierno, y sobre todo conocer bien cuál es el modelo de desarrollo que este país necesita, cuáles son los grandes obstáculos que hay que quitarle al desarrollo de este país, para que volvamos a ser un país que crece, que genera empleo, que tiene soluciones a los problemas sociales. Eso es lo que este país necesita. Si yo logro convencer... Pero en este gobierno, usted tiene que hacer el enlace, sea usted o sea Johnny Araya, por eso, si yo logro, el gobierno de liberación. Si yo logro convencer bien al liberacionismo de eso, y ganada la convención del próximo 21 de abril, en una campaña nacional, hay cosas que por supuesto yo podré defender del gobierno, y habrá otras que no podré defender del gobierno, porque me parece que algunas actuaciones no han sido las actuaciones que uno hubiera querido, y en eso en política hay que ser muy transparente. Si el gobierno es de liberación nacional, no significa que yo tenga que avalar en un 100% toda su actuación, y es un tema que ya vendrá el momento oportuno para poder tirar esa línea que debe de dibujarse con gran cuidado de las cosas en que uno puede respaldar a esta administración, y francamente y con mucho respeto mencionar las cosas en que no se ha actuado como debió haber sido. Detractores suyos fuera de liberación, como decía mi abuela, como Otto Guevara, mi abuela decía, sigue como la vieja del piojo, con el asunto del BCE, ¿verdad? Y por otro lado, Otón Solís dice que el mejor escenario para la oposición es que usted sea el candidato, que es el candidato más fácil a derrotar, lo dijo aquí. ¿Qué opina de eso? Ojalá que gane la convención para que sigan durmiendo a ese lado, como dicen. Sí. En este escenario actual, hace poco se retiró José María Figueres, porque él dice que nunca fue candidato. Eso yo no me lo creo, fue candidato, los números lo sacaron. Los números de esa encuesta que lo sacan a él, la última, son exactamente iguales a los suyos, por lo menos en esa encuesta de Unimer. La única excepción es que usted tenía estructura, digamos, y él no tenía estructura. ¿Por algún momento ha pasado por su mente la posibilidad de retirarse? No, en absoluto. En absoluto, yo me siento... ¿Llega hasta el final? Claro, claro. En absoluto, yo me siento muy tranquilo. En todo el año pasado, no sé si vos recordás, en todo el año pasado, en este año, realmente, en este año 2012, después de que el año pasado yo recibí todos los ataques inmensos por parte de estar enfrentando esta acusación o esta denuncia que se me hizo injusta sobre el financiamiento a las consultorías del Banco Centroamericano de Integración Económica, yo logro que en diciembre, hace un año, la Fiscalía me dé un sobreseimiento. Y después, en este año, logro que ya un juzgado penal dicte un desistimiento, un sobreseimiento definitivo sobre esa causa. Bueno, eso era para mí muy importante, porque yo sí había dicho que si yo tenía abierto una causa penal, yo no iba a presentar mi nombre, porque me parece que uno tiene el deber moral de ser primero responsable de que éticamente usted esté totalmente limpio. Ojalá pero no ha llegado usted a recuperar todavía los números que tenía cuando hizo la presidencia. No he llegado, y es una cosa que ha sido lenta precisamente porque me he enfrentado con muchas piedras, con muchos ataques, y por eso es que esta encuesta que sacó La Nación me causó sorpresa. Yo nunca digo que una encuesta esté bien o mal hecha, me causó sorpresa, porque no coincide con las que nosotros teníamos y las que han sacado otras casas encuestadoras, donde veníamos en una posición ascendente. No pasó nada entre julio y octubre que pueda haber movido el cuadro político para hacer esos cambios. Así que yo sigo optimista. Yo creo que las encuestas son radiografías momentáneas de un momento dado. Aquí lo importante es que todavía faltan 4 meses. Yo me siento muy sólido con la dirigencia en todo el país. Todos los cantones que yo visito, la mejor dirigencia, que han ganado las asambleas y las convenciones, la gran mayoría están conmigo.
Así que no tengo duda que yo pueda ganar. Acuérdense que esta elección no es solo elección de 2 personas, de 2 candidatos. Se eligen las asambleas de distrito. Los distritos se juntan. Son 487 votaciones, donde en cada distrito hay papeletas, donde las dirigencias quieren reelegir o elegir sus representantes cantonales y provinciales. Ahí están en juego los futuros alcaldes que se quieren presentar. Entonces hay grupos que tienen intereses locales, y si yo tengo un apoyo mayoritario de esos grupos locales, pues yo creo que voy a tener mayor posibilidades de poder ganar esas elecciones. Ahora, hablábamos del tema cuando usted fue a Casa Presidencial, del tema del BCE, con la llamada a Tijerino. Bueno, otros 2 errores tal vez políticos. El querer adelantar la campaña, la Convención de Liberación, que al final de cuentas lo que logró adelantarlo fueron 3 semanas, una cosa insignificante. Johnny Araya dice que usted, aquí lo dijo también, usted quiso hacerlo para sacarlo del juego. 1 y 2, ¿qué tuvo que ver usted en el tema del magistrado Cruz? Absolutamente nada en ese tema. Es una de esas infamias que se han tejido últimamente en contra del arismo, de los Arias, o bien contra mí. Yo entiendo, Claudio, que cuando uno está en política usted crea adversarios. Yo no digo enemigos, yo espero no tener enemigos en Costa Rica. Crea adversarios. Me parece que el haber ido a 2 gobiernos que han sido gobiernos donde hemos ido a gobernar, no a administrar, donde hemos ido a tomar grandes decisiones, donde hemos ido no a complacer intereses, sino a tomar decisiones trascendentales, usted crea reacciones, como la creamos con la derecha. Pero entonces esa famosa llamada suya que entra y que el diputado Víquez, Víctor Hugo Víquez, la pone en el speaker y que usted felicita a todos los diputados, ¿son mentiras? No, eso no es cierto. Mire, yo en esa participación no tuve absolutamente nada que ver. Fueron 2 diputados los que dijeron eso. ¿No serán los mismos 2 que votaron y después se echaron atrás? Eso es absolutamente falso, Claudio. Yo esas son las falsedades que se originan y que uno tanto, yo he estado diciendo ahora, viendo cuál es el origen de ese tipo de ataque tan agresivo contra lo que representa el arismo, porque uno entiende que se creen que uno ha majado callos, que uno ha tenido que enfrentar posiciones serias y que eso crea reacciones, pero de ahí, por ejemplo, a que se esté atacando a la Fundación Arias como la han querido atacar ahora, por una causa que no tiene la menor razón de ser, o que se diga por debajo con insinuaciones de que yo estuve detrás de que se lograra ese acuerdo legislativo para no dar los votos para la reelección de don Fernando Cruz. Eso es absolutamente falso. Yo desmentí eso categóricamente. ¿No se llama bien que le faltó más fuerza para desmentirlo? Porque lo que sacó usted fue un pequeño... Bueno, lo desmentí categóricamente. Debió haber salido usted a la prensa, siendo más enérgico, llamar a una conferencia de prensa. Lo desmentí categóricamente. Lo que mandó fue un comunicado de prensa. Bueno, uno hace un comunicado de prensa y que la prensa lo distribuye o no, le da la dimensión que quiera. ¿No le faltó más fuerza, como la que está teniendo en los últimos días, que lo veo más cercano a la prensa? Porque usted ha sido muy quitado para estar participando con la prensa y los medios de comunicación. Se ha aislado mucho. Y uno no se imagina un candidato a la presidencia aislado de la comunicación. No, porque no hemos estado en campaña activa. La campaña activa de liberación no se ha iniciado, se está iniciando apenas. Pero usted es un referente para la política, para hacer consultas. La campaña activa de liberación se va a iniciar el día que escribamos las candidaturas, ahora a mediados de enero. Ahí se abre el proceso de 3 o 4 meses finales. Ahí estaremos abiertos permanentemente al escrutinio público. Yo he sido probablemente más reservado este año, porque he querido concentrarme en algunos temas de afinar el lápiz en algunas propuestas. He querido hacer alguna campaña televisiva para explicar quién soy yo, para recuperar un poco la imagen que se me había querido dañar. Pero sí he visto en estas semanas, en estas últimas semanas, esa agresividad de un ataque contra los Arias, contra la Fundación Arias, y eso lo ha hecho insinuaciones, y eso me ha hecho salir a enfrentar el tema con de frente, con mucha claridad, y lo voy a seguir haciendo, porque aquí la ética, la honradez, la honestidad son los valores más importantes que yo tengo y que he heredado de mis padres, y eso lo voy a defender fuertemente en esta campaña. Se nos va el tiempo. ¿Por qué le conviene más Rodrigo Arias que Johnny Araya a Liberación Nacional como candidato? Porque no se trata de ganar por ganar, Claudio. Si usted aspira a ganar una
convención y lo que único que le interesa es ganar por el poder, estamos mal. Johnny Araya quiere solo poder. Bueno, eso es lo que quiere. Yo no le conozco a Johnny Araya ninguna idea importante nacional. ¿Ninguna? Ninguna. Sus obras son las pequeñas obras que ha hecho aquí en 20 años, pero son cosas muy pequeñitas. Y yo la voy a contrastar con las obras. ¿Usted no le ve capacidad de hacer en 4 años cosas grandes? No le veo la capacidad para gobernar este país, realmente. Y yo quiero explicarle a Costa Rica por qué yo quiero aspirar a esa candidatura, cuáles son mis ideas, cuáles son las ideas de fondo, cuáles son la visión que tiene Costa Rica, cuáles son los obstáculos que hay que removerle a este país para que crezca, para que vuelva a pensar en grande, para que vuelva a hacer cosas grandes, para que nos sintamos orgullosos de ser costarricense, que nos sintamos orgullosos, que podamos seguir invirtiendo en agenda social, que enfrentemos los temas de la pobreza, que acabemos con la pobreza extrema. Esos son los grandes retos que yo siento. Para mí, el contrincante no es Johnny Araya, Claudio. El contrincante son los problemas, los grandes problemas que tiene Costa Rica. Bueno, Rodrigo, de eso último, lo voy a invitar en unas semanas para que hablemos a profundidad. Claro. Le agradezco el haber venido aquí a la cava del Club Unión y pues suerte, porque tiene 2 escenarios que son difíciles. Primero la convención y después llegar a la presidencia de la República si se da la primera. Con mucho gusto, para mí ha sido un placer. Muchas gracias, siempre conversar con los costarricenses es un placer. Estamos en diciembre, quiero desearle a usted, a su familia y a todos los costarricenses que pasen muy feliz Navidad en sus casas, con mucha paz y desearles siempre lo mejor. Muchas gracias, es un gusto haber tenido a don Rodrigo Arias en nuestro programa. Los espero en 8 días aquí desde la cava del Club Unión en otra Noche sin Tregua. Hasta pronto.